Comenzamos con este vídeo el segundo tema del módulo de entorno de desarrollo de primero Dan. En este segundo tema vamos a hablar de los sistemas de control de versiones. La parte teórica del tema, que es lo que vamos a ver en estos vídeos, es bastante cortita, apenas ocupa 4 folios en los apuntes. Por otro lado, la parte práctica, pues trabajaremos con dos sistemas de los que hablaremos más adelante. En la parte teórica la estructuramos en 5 apartados. En primer lugar hablaremos de lo que es un sistema de control de versiones, daremos algunas definiciones básicas y sabremos bien de lo que estamos hablando. En el segundo apartado clasificaremos los sistemas de control de versiones según varios criterios, ¿vale? Haremos 2 o 3 clasificaciones en función de distintos criterios. En el tercer apartado nombraremos rápidamente cuáles son las ventajas de usar un sistema de control de versiones. El cuarto apartado simplemente diremos cuáles son los sistemas comerciales, los sistemas disponibles más utilizados, los que se han utilizado históricamente y cuáles son ahora los más utilizados, para pasar por último al quinto apartado, en el que hablaremos de una cosa que suele suceder con frecuencia, que es cómo resolver los conflictos. Entre distintas versiones nos encontraremos versiones que no cuadran unas con otras, y que el sistema de control de versiones no va a saber gestionar y nosotros tenemos que ayudarle. Bien, como digo, la parte teórica es muy breve, los vídeos no van a durar mucho tiempo. Pasemos por tanto sin más dilación al primer apartado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de control de versiones? Voy a empezar diciendo que no es el control de versiones, ¿vale? Que probablemente sea lo primero que se nos venga a la cabeza cuando yo hablo de control de versiones. Fijaos qué paradoja. Cualquier usuario está acostumbrado de ordenadores, cualquier usuario informático está acostumbrado a escuchar hablar de la versión 4 o la 4.0, 4.1, 5.8 de cualquier tipo de programa. Bien, de esto no estamos hablando, eso son versiones, podríamos decir, comerciales, ¿vale? Vamos numerando las distintas versiones que van saliendo de un producto. Las distintas versiones que van saliendo de un producto. Como sabéis, el primer número suele hacer referencia a una versión en la que hay un gran cambio radical con respecto al anterior, mientras que el segundo número se refiere a cambios menores en una versión. Así, cuando por ejemplo la interfaz gráfica cambia radicalmente, o cuando el modo de funcionar internamente del programa cambia radicalmente, pues podríamos pasar de una versión 2.0 a una 3.0, o de una 2.7 a una 3.0. Mientras que cuando vamos haciendo pequeñas variaciones, pequeñas actualizaciones, porque se tapan agujeros de seguridad, se añaden pequeñas funcionalidades, se mejoran errores, etcétera, pues entonces cambiamos el segundo número, la segunda cifra, y vamos diciendo 3.7, 3.8. Algunos sistemas que llevan esto al extremo incluso utilizan 3 números para numerar las versiones, incluso utilizan como cuarto dígito una letra, para así tener más posibilidades a la hora de numerar. Bien, pero como decía al principio, esto no es el control de versiones. Aquí de lo que hablamos cuando hablamos de control de versiones, estamos hablando de versiones, de un control interno dentro del proyecto. El control de versiones no es más que una herramienta de integración continua. De integración porque permite ir integrando el trabajo de los distintos equipos que forman parte de un proyecto, ¿vale? Entonces el código o los documentos que van modificando cada uno de los miembros del grupo de trabajo se van integrando y se van actualizando las distintas versiones. Y por otro lado es continua porque comienza con el inicio del proyecto y termina con el fin del proyecto, que sabéis que muchas veces el proyecto no termina nunca porque nos metemos en fases de mantenimiento, fases de actualizaciones, y no termina nunca, por eso es continua. Entonces, un sistema de control de versiones hay que verlo desde el punto de vista de que es una herramienta de integración continua. Su función fundamental es garantizar
la gestión de los cambios y la gestión de los autores de los cambios. ¿Vale? En todo momento vamos a saber qué cambios se han producido en un fichero, en un código o en un documento y quién hizo esos cambios. Entonces ya podemos definir un control de versiones como la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o incluso de la configuración del mismo. Es decir, estamos hablando que, por ejemplo, yo estoy escribiendo un código de, qué sé yo, acceso a una base de datos. Estoy escribiendo la API de acceso a una base de datos. Bien, cada vez que, en teoría, cada vez que yo guarde mi trabajo, cada vez que haga modificaciones y las guarde, pues debería generar una versión de ese código. ¿Vale? Y así sabemos de una versión a otra qué funcionalidades, qué cambios, o sea, qué funcionalidades se han agregado, qué cambios se han producido. Y así, si por lo que sea resulta que eso no funciona, yo pueda volver a una versión anterior. Por tanto, no solamente queremos saber cuáles son los cambios, sino quién hizo esos cambios. La gran ventaja de esto es que facilitan la administración de las distintas versiones de todo el producto, de todo el producto desarrollado. Además, me permite especializar en los productos. Por ejemplo, estamos haciendo una página web que va a llevar, por ejemplo, la aplicación de un club deportivo. ¿Vale? La gestión de un club deportivo, sabéis que es uno de mis ejemplos favoritos. Bien, pues, perdón. Por ejemplo, recuerdo, estamos hablando de un club de fútbol, un club deportivo, estamos organizando su gestión. Y resulta que los del club del pueblo de al lado, pues conocen la página web y les gusta y nos piden que se la personalicemos. Nos piden una igual, pero claro, tendremos que personalizarla y adaptarla a ellos, a ese nuevo grupo, a ese nuevo club. Pues nosotros, con un sistema de control de versiones, podemos llevar una gestión de todas las versiones, pues desde que empieza el desarrollo, vamos llevando la primera parte del desarrollo, es igual, sea para un club o sea para el otro. Sin embargo, llega un momento en el que la personalización hace que cada una de las páginas web tomen un camino distinto. Bien, pues yo voy a poder administrar todas esas versiones como parte de un mismo proyecto, ¿vale? Como dos caminos posibles de un mismo proyecto, y un sistema de control de versiones me va a permitir siempre gestionar esto, ¿no? Un proyecto que se bifurca por varios caminos con distintas especializaciones. ¿Vale? Y el sistema de control de versiones, como digo, nos va a ayudar a gestionarlo. Bien, ¿qué es lo fundamental que debe proporcionar? Perdón. ¿Qué es lo fundamental que debe proporcionar un sistema de control de versiones? CVS, que aparece ahí, no son más que las siglas en inglés de Control Version System, sistema de control de versiones. Bien, pues un sistema de control de versiones tiene que proporcionar mecanismos de almacenaje. Es decir, necesitamos ir guardando todos y cada uno de los ficheros, y no solamente todos los ficheros, sino todas las versiones que ha tenido un fichero. También me debe proporcionar la posibilidad de realizar cambios en esos ficheros. No solamente estamos almacenando, sino que son ficheros que están vivos y que por tanto me debe permitir ir modificándolos. Claro que se hacen cambios, pero se registran todos los cambios que se realizan. Hay un registro histórico de todas las acciones. Se crea el fichero, se modifica, se elimina, ¿vale? Incluso se va guardando copias de los archivos que se fueron borrando. De manera opcional, esto no es tan obligatorio, pero sí de manera opcional, va a ser siempre muy útil que el sistema de control de versiones me permita generar informes que me hablen de cuándo se han hecho los cambios, quién hizo los cambios, etcétera, ¿vale? Que podamos ir llevando un control y generar unos informes que podamos proporcionar al personal. Y también va a ser bastante importante
que el sistema me permita ir marcando versiones. Y ahora volvemos a lo que decía al principio, que he dicho, esto no es un control de versiones, que son las versiones, la numeración comercial, como le he llamado así de manera provisional. Bien, en realidad un sistema de control de versiones también gestiona esa numeración, ¿vale? Cuando nosotros llega un momento en el que queremos dar como por buena la versión actual de mi proyecto, ¿vale? El punto donde se encuentra ahora mismo el proyecto, pues entonces eso lo marcamos como una versión y lo numeramos y así podemos decirle a los usuarios, no, hay que descargarse la versión 3.8. Bien, pues la versión 3.8, el sistema de control de versiones sabe cuáles son los archivos o la versión de cada archivo que tiene que coger, que son los que forman parte de esa versión que hemos marcado. Bien, todo esto puede parecer un poco liante, ¿no? He dicho varias veces control de versiones, versión para arriba, versión para abajo. Bien, ustedes pensan, este tema hace 5 o 6 años, pues si uno lo explicaba, pues la gente se quedaba un poco como que no sabía de lo que le estabas hablando. Hoy en día estamos acostumbrados a trabajar con sistemas de control de versiones en la nube. Si pensáis en Dropbox o en el de Microsoft que es OneDrive, o en el de Google que es Drive, o el de Apple que se llama Cloud. Bien, en definitiva, todos son sistemas de control de versiones para el nivel de usuario, ¿vale? Como simplemente como almacenaje en la web. Pero por ejemplo con el Dropbox, que es el que yo más utilizo, pues uno puede recuperar sin problema las versiones anteriores de un archivo. Lo que pasa es que tiene un límite, no sé si en el número de versiones o en el tiempo que las almacena. Ya digo, el Dropbox no es más que un sistema de control de versiones a nivel de usuario. No, lo único que han hecho ha sido generalizar los sistemas de control de versiones que ya conocíamos de informática. Nosotros vamos a utilizar sistemas más especializados, ¿vale? Teniendo en la cabeza la idea del Dropbox, pues vamos a hacer un sistema un poquito más complejo. Aunque básicamente sea lo mismo, pero vamos a hacer un sistema con más opciones, que no tenga esa limitación, por ejemplo, que decía antes del número de versiones que se almacenan de un fichero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Además me van a permitir mucho mejor trabajar en equipo y entonces, pues, aunque utilizar Dropbox pueda parecer buena idea, cuando ya nos metemos en entornos profesionales no es tan buena idea. Bien, pues lo dejamos aquí en este vídeo y pasaremos en un siguiente vídeo a clasificar los sistemas de control de versiones. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.